Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a este podcast donde exploraremos uno de los episodios más oscuros y fascinantes de la caza de brujas en Europa, más específicamente en la persecución de brujas en Zugarramurdi. Esto es, las brujas de Zugarramurdi, causas, contexto e impacto de los juicios en el siglo XVII. En el año 1609, esta pequeña aldea que se ubicaba en Navarra se convirtió en el centro de un suceso que combinaba creencias populares, tensiones sociales y la Inquisición española. La región vasca española ha sido objeto de estudio por numerosos investigadores, atraídos por los eventos que aparentemente ocurrieron allí. ¿Qué sucedió realmente en Zugarramurdi? ¿Fueron las acusaciones de brujería producto de una realidad oscura o de una paranoia colectiva alimentada por el miedo? Te invitamos a que nos escuches para descubrir qué fue lo que realmente pasó y qué consecuencias tuvo. Zugarramurdi es una aldea que se ubica cerca de la frontera con Francia. Contaba con alrededor de 300 habitantes a principios del siglo XVII. La mayoría de estos eran pastores y trabajadores de la tierra, donde gran parte eran de creencias tradicionales. La medicina apenas estaba empezando a arribar a este pueblo, por lo que los conocimientos que se tenían eran transmitidos de generación en generación, principalmente por medio de las mujeres. Estas, en su mayoría, eran curanderas y parteras, donde formaban parte fundamental del pueblo. Sin embargo, esto actuaba de manera peligrosa, ya que cuando algo iba mal, de manera habitual se les era culpadas de brujería, ya que, según el antropólogo Michael Azurmendi, la brujería formaba parte del universo simbólico de los vascos, y las tormentas, enfermedades o malas cosechas eran percibidas como consecuencias de maleficios o actos de brujería. A tan solo una milla de la región francesa de la Bourse, el lugar comenzó a destacar como una zona sospechosa de brujería en la década de 1520, cuando varias personas acusadas de hechicería compadecieron ante un tribunal en Calahorra, a unas 90 millas al sur. Se decía que celebraban aquelarres afuera de las cuevas cercanas a Zugarramurdi. De esta manera, durante los siglos XVI y XVII, el país vasco en general parecía tener una reputación por la brujería. Fue en 1608 cuando las cosas dieron un giro, con el regreso de María de Simildeguy, una joven que tras ser acusada de brujería en Francia, regresó a Zugarramurdi como una bruja arrepentida. De esta manera, a su retorno, desató una serie de acusaciones y denuncias, ya que había ido a ver a un sacerdote y al confesar sus pecados señaló que cuando había vivido en Zugarramurdi había asistido a algunos aquelarres de brujas y nombró a varias de sus compañeras. Los relatos de los rituales en las cuevas cercanas se entrelazaron con confesiones de otros habitantes, muchas de ellas obtenidas bajo presión o tortura, como lo fue el caso de una de estas compañeras mencionadas, que al momento en que María dio detalles específicos, la familia de la mujer presionó hasta que confesara. Las tensiones sociales y las enemistades personales alimentaron las denuncias contra ellos. Cuando las denuncias llegaron a oídos de la Inquisición de Logroño, 2 inquisidores fueron enviados al pueblo. Lo que comenzó como una serie de interrogatorios terminó siendo un juicio masivo, conocido como el Auto de Fe de 1610. De las 53 personas acusadas, 6 fueron quemadas en la hoguera y otras muchas condenadas a diversos castigos. El joven inquisidor Alonso de Salazar Frías, sin embargo, puso en duda la validez de las confesiones y, tras una investigación exhaustiva, concluyó que no habían pruebas sólidas de brujería. En sus informes de 1612 y 1613 señaló que las acusaciones se basaban en mentiras y falsas interpretaciones, poniendo fin a una de las mayores persecuciones en la región. ¿Fueron realmente estas personas brujas
o simplemente víctimas de tensiones sociales y supersticiones y un sistema inquisitorial brutal. Según estudios recientes como los de Gustav Henningsen, las acusaciones eran reflejo de enemistades locales más que de actividades sobrenaturales. La figura de bruja servía como un chivo expiatorio para las frustraciones y conflictos dentro de la comunidad. ¿Qué motivaciones religiosas y políticas tenía la Inquisición para perseguir a las supuestas brujas? ¿Y cómo se llevaban a cabo los juicios? Según un obispo, la brujería iba en aumento, lo que llevó a la iglesia a tomar medidas drásticas. Entre esas medidas se enviaron predicadores a regiones remotas, como los valles de Salazar y Roncal. El objetivo, identificar el mal y erradicarlo. Pero no se trataba solo de religión. Detrás de esta cruzada espiritual también había un interés por imponer control en comunidades autónomas y preservar así el poder de las instituciones centrales. Durante el siglo XVI se muestran conflictos en la jurisdicción entre la Inquisición y el Consejo Real, terminando en que las personas acusadas de brujería y herejía fueran entregados a la Inquisición para ser juzgados por esta, mientras que de los otros delitos serían remitidos al Consejo Real. Sin embargo, esto no significa una separación, sino una jerarquización de las distintas instituciones y una colaboración entre ellas. Estos conflictos muestran cómo las acusaciones de brujería se encontraban vinculadas al control político y administrativo de las comunidades, siendo lugares de disputa que permiten que las autoridades reafirmen su control, imponiéndose sobre estas comunidades rurales. Por lo general, la brujería era relacionada con los ámbitos sociales y las poblaciones marginadas, por lo que distintos grupos poblacionales recibieron persecuciones y ataques por parte de las autoridades cristianas, entre ellos los judíos y los leprosos, por lo cual el control de la población en estas zonas era de suma importancia, debido a que era una región fronteriza y montañosa, en la que por su geografía es fácil esconderse, por lo que era necesario mantener un poder centralizado. En Zugarramurdi, las tensiones alcanzaron su punto máximo entre 1609 y 1612, cuando la histeria colectiva llevó a más de 1.200 personas a ser sospechosas de brujería y a 287 a confesar su supuesta relación con el diablo. ¿Pero qué desató esta persecución masiva? Un punto clave fue la influencia de rumores provenientes de Francia, donde también se estaban llevando a cabo cacerías de brujas. Estos rumores aumentaron los miedos locales y creencias arraigadas, a lo que se sumó una epidemia de sueños aterradores en los que los habitantes afirmaban ser atacados por brujas. Además, este periodo coincidió con avances científicos, lo que, en lugar de reducir los temores, estos desarrollos alimentaron la histeria, ya que las explicaciones modernas chocaban con las creencias tradicionales. La Inquisición utilizó diversos métodos para juzgar a las personas acusadas de brujería, donde se pueden mencionar en tres principales partes. La recolección de denuncias y testimonios, donde se utilizaban relatos fantasiosos como evidencia, incluyendo sueños y anécdotas poco creíbles. Por ejemplo, un carbonero llamado Juan de Goyeneche aseguró haber sido atacado por una criatura en su cama. Más tarde, sin embargo, se descubrió que estaba ebrio en el momento de los hechos, pero para entonces ya se había detenido a supuestos brujos. Los interrogatorios y pruebas físicas, donde los acusados eran interrogados en varias sesiones, donde la tortura era normal para obtener confesiones. También se revisaban sus cuerpos en busca de marcas atribuidas al diablo como cicatrices o lunares. Para finalizar, la teatralización de los juicios. Estos eventos públicos buscaban volver al orden del pueblo, mostrando el arrepentimiento de los condenados y reforzando la fe católica. Las acusaciones se relacionaban con conflictos políticos y la necesidad de controlar comunidades rurales. Por ejemplo, en Navarra, las autoridades locales tomaron medidas extremas, como pasear a mujeres acusadas atadas a escaleras o encerrarlas sin el mandato de la justicia real. Estas acciones
respondían tanto a la histeria colectiva como a la presión social. Las luchas por el poder y la necesidad de control social se enmascaraban bajo la lucha contra el mal, y en muchos casos las tradiciones y costumbres locales se convertían en blanco de las acusaciones. El auto de fe de Logroño fue un suceso que ocurrió en noviembre de 1610. Es uno de los episodios más conocidos de la cacería de brujas en España. Aunque la Inquisición condenó a 11 personas, de las cuales 6 fueron ejecutadas en la hoguera, la cantidad de acusados y sospechosos superaba ampliamente estas cifras. A pesar de este contexto, el número de ejecuciones fue relativamente bajo, esto gracias a la labor de Alonso de Salazar Frías, un inquisidor que adoptó un enfoque más racional frente a tantas acusaciones. Luego de analizar los casos, Salazar Frías concluyó que muchas de las confesiones habían sido coaccionadas o eran producto de miedo y pánico colectivo. Su postura desafió las prácticas habituales de la Inquisición, sentando un precedente importante. Sin embargo, sí existieron consecuencias de estas ejecuciones. Las más inmediatas fueron traumas familiares y sociales, donde las acusaciones dividieron familias, rompieron amistades y sembraron desconfianza en las comunidades. Las declaraciones, muchas veces realizadas bajo presión, carecían de sentido, pero causaron un daño irreparable. Torturas físicas y psicológicas durante el interrogatorio hacia las personas acusadas de brujería, dejando en ellas secuelas físicas y emocionales, amplificando el impacto de las persecuciones. La histeria colectiva alteró la vida cotidiana de las comunidades. La paranoia llevó a muchos a modificar sus hábitos y a vivir bajo el constante temor de ser acusados falsamente. Más a largo plazo, el caso de Zugarramurdi y el auto de fe de Logroño marcaron un punto importante en la política de la Inquisición española. Gracias a la labor de Salazar Frías se establecieron reformas significativas para evitar abusos en los futuros procesos. Una de las más destacadas fue el Edicto de Silencio, que era una serie de 20 instrucciones aprobadas por la Suprema Corte que buscaban un sistema inquisitorial más justo y menos agresivo. En este se buscaban evitar abusos. Por ejemplo, a pesar de que las justicias locales estaban en su derecho de realizar castigos leves, estos no podían ser muy graves ya que se arriesgaban a ser sancionados. También se asignaban comisarios externos para mantener la parcialidad en los juicios. Se exigió un control de pruebas más rigurosos y estas debían ser evaluadas por todos los inquisidores. También los condenados no se les exigía ningún pago ni se confiscarían sus bienes. Salazar también elaboraría una guía especial para los comisionados del Santo Oficio, compuesta de 14 artículos que funcionaban a modo de instrucciones que se debían seguir en testificaciones y declaraciones en lo referente a la brujería. Los juicios de Zugarramurdi no solo fueron un reflejo de la histeria colectiva y las tensiones sociales del siglo XVII, sino también un punto importante en la historia de la Inquisición española. Lo que inició como una serie de acusaciones motivadas por supersticiones y enemistades locales, terminó en una tragedia que marcó para siempre a las comunidades involucradas. Sin embargo, de este oscuro capítulo también surgió un cambio importante. Gracias al trabajo de Alonso de Salazar Frías, quien cuestionó la validez de las confesiones y denunció los abusos cometidos, se crearon reformas importantes, donde gracias a estas medidas se evitaron más abusos y garantizaron un mayor control y rigor en los juicios. El caso de Zugarramurdi nos deja lecciones importantes sobre los peligros de la paranoia colectiva y el uso del poder para reprimir a las comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, nos recuerda que incluso en los momentos más complicados, la razón y el esfuerzo por la justicia pueden prevalecer, marcando el camino hacia un futuro más humano. Este fue el caso de las brujas de Zugarramurdi, causas, contexto e impactos de los juicios en el siglo XVII. Esperemos les haya gustado y muchas gracias por escucharnos.